A ver, segar el césped. Para muchos es una tarea más, ¿verdad? Algo que toca hacer el fin de semana y punto. Pero ¿y si te dijera que en realidad es toda una ciencia? Un arte que, si se hace bien, es la clave para tener un césped no solo bonito, sino súper sano. Porque al final, la forma en que cortamos la hierba es lo que define su futuro. En este repaso vamos a tocar 5 puntos clave. Primero, lo básico, la introducción y ese primer corte tan importante. Luego, 2 reglas de oro, que de verdad hay que grabarse a fuego. También veremos cuándo es el mejor momento para sacar la máquina. Hablaremos de las propias máquinas y sobre todo de sus cuchillas. Y para rematar, una reflexión muy chula, siega estética frente a siega ecológica. Venga, pues vamos al lío. Empezamos por la base de todo, por el cimiento. Y es que el primer corte que se le da a un césped de recién sembrado es, sin ninguna duda, el momento más delicado y decisivo para su salud a largo plazo. Y aquí, ojo, la precisión es fundamental. Se recomienda que ese primerísimo corte sea de entre 4 y 6 centímetros. Y esto no es un número al azar, tiene su porqué. Le da a la planta, que todavía es un bebé, digamos, la hoja suficiente para hacer bien la fotosíntesis y echar raíces fuertes, pero sin que se nos venga abajo por ser demasiado alta. Muy bien, ya hemos hecho ese primer corte. A partir de ahora, todas las cigas que vendan se rigen por unos principios que son sagrados. Vamos a ver las 2 reglas de oro para un corte de 10. Y aquí está, la regla más importante de todas, el mandamiento número 1 de la jardinería profesional y la base de un césped sano. Dice que nunca, jamás se debe cortar más de un 30% de la altura total de la hierba de una sola vez. Este es el número mágico, el 30%. Si nos pasamos de ahí, la planta sufre un estrés brutal, se debilita y le cuesta un mundo recuperarse. Es que esta es la regla de oro, no hay más. Claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si se nos ha ido de las manos? Te vas de vacaciones, llueve un montón y de repente tienes una selva en el jardín. ¿Cómo lo arreglas sin saltarte la regla del 30%? Pues la solución se llama paciencia. Y un truco conocido como el método de las 2 siegas. Es sencillo. Primero se da un corte alto, quitando solo las puntas. Luego, y esto es importante, se deja que el césped respire y se recupere un par de días, 2 o 3. Y solo entonces se le da el segundo corte a la altura que queríamos. Así, 0 traumas para la planta. Ya sabemos cuánto cortar. Ahora, la pregunta es ¿cuándo? Porque en esto de la siega, acertar con el momento lo es absolutamente todo. A ver, la regla aquí es súper simple y no tiene discusión. El césped se siega siempre cuando está totalmente seco. Si lo intentes cortar mojado o húmedo, es un desastre. El corte queda fatal, a trozos, la máquina sufre y, lo peor, es que compactamos el suelo y podemos fastidiar las raíces. Para asegurarse de que está seco, un par de trucos de sentido común. Si hay riego automático, con aspersores o lo que sea, es clave apagarlo el día de antes. Y por supuesto, antes de enchufar la máquina, tocar el suelo, que no esté demasiado húmedo. ¿Y cada cuánto hay que cortar? Pues bueno, el propio césped te lo va pidiendo. Lo normal es que en primavera y verano, que está a tope de crecimiento, se necesite un repaso a la semana. Ya en otoño la cosa se calma y con una vez cada 15 días suele ser suficiente. Aunque claro, esto depende mucho del clima de cada sitio y del riego que tenga. Bueno, ya hemos hablado del cuánto, el cómo y el cuándo. Toca hablar del con qué. Vamos a meternos con las herramientas del oficio, las máquinas y, sobre todo, con sus cuchillas. En la mayoría de jardines lo que vemos son segadoras rotativas, son las de toda la vida, muy versátiles. Pero luego están las helicoidales, que son las que se usan para céspedes de élite, como los de los campos de golf. La diferencia es brutal. Estas cortan la hierba con un movimiento de tijera, súper limpio, sin desgarrar la hoja. El acabado es de otro nivel. Pero da igual la máquina que se tenga, da igual si es la más cara o la más barata. Hay una pieza que es, de lejos, la más importante de todas, la que de verdad hace el trabajo. Es la cuchilla. Cuidarla es básico y se resume en 3 cosas. 1, que esté siempre afiladísima. 2, que esté limpia. Y 3, que es algo que a veces se olvida, desinfectarla si vamos a usarla en zonas de césped distintas. Y que quede claro que esto no es solo por dejarlo bonito. Una cuchilla afilada hace un corte limpio y la hierba cicatriza mucho antes. Y lo de desinfectarla es una medida de salud pura y dura. Es la forma de no ir pasando plagas, hongos o cualquier enfermedad de una parte del jardín a otra. Y llegamos ya al último punto, que a mí me parece muy interesante. Vamos a ver una idea que puede que sorprenda y que conecta la altura del corte con la salud real de nuestra pradera. Aquí está lo curioso del asunto. Pensemos en un césped de esos de revista, como el de un campo de fútbol. Uno tendería a pensar que cuanto más corto mejor, ¿verdad? Pues no. Resulta que dejarlo un pelín más alto es mucho más ecológico y al final mejor para el propio césped.
Y aquí se ve perfectamente el porqué. Una hierba un poquito más alta crea como un pequeño colchón que sombrea el suelo. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que retiene mucho mejor la humedad y necesita menos riego. Y además, esa misma sombra protege las raíces del calorazo del verano. Es un cambio mínimo con un beneficio ecológico enorme. Así que, después de todo esto, la reflexión final es una pregunta muy sencilla. ¿Qué es un césped? ¿Es una simple alfombra verde que hay que tener cortita y ya está? ¿O es lo que de verdad es? Un pequeño ecosistema que hay que entender y cuidar. La respuesta, en realidad, está en cómo enfocamos esa tarea de pasar la segadora